Oh, let us lift our voices. Look toward the sky and start to sing. Let us now return thy love, dear Lord. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las saludamos a todos ustedes a través de este canal de YouTube y Facebook, que estamos transmitiendo a esta hora de la tarde una palabra muy hermosa para ustedes. Soy el obispo Domingo Ramírez, pertenezco a la Iglesia Pentecostal Puente Alto más a vosotros y queremos enviarle una palabra para usted. Así que póngase cómodo, invite a sus amigos, invite a su familia, dígale bien la palabra, porque el oír la palabra produce fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Como título a esta tarde, a esta palabra, el vivir en Cristo. El vivir en Cristo. Y el texto audio central que vamos a tener para hablar de ella, vamos a tener Filipenses capítulo 1 versículo 21. Filipenses capítulo 1 versículo 21, lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo leemos de nuevo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Oremos. Soberano Dios, queremos darte gracias en esta hora de la tarde por lo que va a ocurrir, por lo que va a suceder. Quiero darte gracias porque me permites ser portavoz de la palabra. Alabo y bendigo el glorioso nombre de Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos. Y a través de su Hijo amado Jesucristo envía tu gracia y tu bendición sobre esta señal para que la palabra suya corra y cruce esta señal, llegue al corazón de los que están en sintonía en esta hora. Dame sabiduría, dame gracia, ciencia e inteligencia. Me siento incompetente ante ti, Señor. Por eso confío en usted, que usted me ayudará y usted hablará por mí. Gracias. Declaro ahora que todo pensamiento queda sujeto a su palabra y que todo pensamiento queda sujeto a tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El vivir es Cristo. Tomado de la porción de la palabra del título que tiene el apóstol Pablo ahí a las cartas a los filipenses, cuando dice: para mí el vivir es Cristo. Pero yo le puse: el vivir es Cristo. Toda persona debe vivir, pero para Cristo. Vivir en el Señor, ¿no? Porque todo el mundo agradece que está vivo. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, le tiene un temor terrible a la muerte, ¿no? Hay gente que no quiere ni hablar de la muerte. Y yo siempre he dicho que ¿por qué le tienen miedo a la muerte? Si todos vamos a morir un día. Todos vamos a morir. El cajón lo está esperando a usted y me está esperando a mí. Si Dios no viene antes, tenemos que morir, pues si no somos eternos. No somos eternos. Entonces, ¿por qué le tiene miedo a ese pasito? A ese paso de la muerte, la vida y la muerte. Y yo siempre he dicho que muchos le tienen miedo porque saben que no están a cuenta con Dios. Y el que no está a cuenta con Dios le tiene miedo a ese paso, porque no está seguro si se va con el Señor o no. En cambio, los que vivimos en Cristo, los que viven en el Señor, aleluya, yo anhelo ese cajón, lo anhelo siempre, y todo el mundo me conoce. A mí hasta me retan en mi casa y en la iglesia los hermanos.
Siempre lo digo. Yo anhelo ese cajón. Porque estoy peligrando aquí en la tierra, pues, hijo. Estamos peligrando. Entonces, el título dice, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. ¿Ya? Entonces, tenemos que vivir en el Señor. Tenemos que vivir en Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque en la vida secular, la gente vive para comer. Trabaja para comer. Y otros comen para vivir. ¿Me entiendes? Entonces, pero ¿cuál es lo cierto? Comer para vivir, no vivir para comer, pues. ¿Ah? Comer para vivir. O sea, usted va a trabajar para poder comer y poder vivir y tener otro día. Pero ¿en qué morada o en qué pared o en qué lugar o de qué forma usted está viviendo? ¿Está viviendo en Cristo? ¿Está viviendo realmente en Cristo? ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Pongan atención, mira. El apóstol le dice a los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿A qué se refirió el apóstol Pablo ahí? Quiero que sepáis, hermanos, él dice, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, en dos palabras te lo explico con manzanita. Pablo no llevó una vida holgada en el Evangelio. Él tuvo alto y bajo, sufrimiento, latigazos, presos, con hambre. Lo apeñasquearon un día, lo tuvieron por muerto. Sufrió latigazos, ¿no? O sea, vivió una vida llena de crisis para llevar un evangelio mejor. Pero en medio de esas crisis, en medio de esos dolores, en medio de todo eso que sufría el apóstol, él dijo que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Mira, estamos viviendo un tiempo de crisis. Estamos viviendo un tiempo de pandemia, ¿no? No vamos a discutir si es bueno o es malo lo que están haciendo, pero el mundo entero está sujetado a esta pandemia. Y yo puedo usar la palabra que está usando el apóstol Pablo. Pon atención. Porque todo lo que a usted le suceda redunda en bien para el progreso del evangelio, pues. Le pongo un ejemplo. Con esto de la pandemia se vio obligado el gobierno a cerrar los malls, los templos, los teatros, los cines, etcétera, y todo lugar donde se reunía gente, y entre ellos estaba la iglesia. Estaba la iglesia. Claro, es fuerte que un pastor como el que está hablando en este momento, que trabaja 100% a la obra, es preocupante porque nosotros vivimos de la ofrenda, vivimos de los diezmos, y se nos cerró la iglesia, llevamos un año casi, 9 meses exactamente, ¿no es cierto? Cerrada, que podríamos estar en un caos. Pero fíjese que todas estas cosas que han sucedido han redundado en bien para el progreso, porque antes nos salía de las 4 paredes, antes nos salía de una visita aquí a Puente Alto, a otra comuna, a Lomá, a una provincia. En cambio, paz a vosotros se extendió por todo el mundo, está llegando a los 5 continentes, porque todas las cosas que han sucedido han redundado para el bien del progreso del evangelio. Aleluya.
Y ahí se cumplió la palabra, el Señor nos dio por primera vez cuando abríamos este canal, que en la debilidad se perfeccionaba el poder de Dios. Entonces, todas las cosas han redundado para bien. Entonces no tenemos miedo a avanzar, trabajar para el Señor. Vivir en Cristo. Vivir en Cristo. ¿Qué es lo que es vivir en Cristo? Mantenerse en la fe, mantenerse en la oración, mantenerse en la escritura, mantenerse en comunión, mantener la paz en el hogar, mantener la comunión en la familia, mantener la comunión con ustedes. Vivir en Cristo, pues. Si Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, queriendo decir que el que tiene a Cristo tiene paz en su corazón. Y el que tiene paz en su corazón tiene sujeto su mente y su corazón está sujeto, quietito, no se desespera, porque el que no tiene la paz de Cristo quiere matarse, quiere destruirse, quiere hacer cosas malas, anda engañando a medio mundo, tienen tristeza, amargura, depresiones, porque no tienen a Cristo. Pero el que tiene a Cristo tiene gozo y paz en su corazón. Así que todas las cosas que han sucedido han redundado para el bien del progreso del Evangelio. ¡Aleluya! Del Evangelio. Usted que me está escuchando, usted no se levantó en lo espiritual a través de esta señal. Dios no la levantó a través de una palabra. Usted que quería tanto que su familia se levantara en fe, ¿acaso no lo hizo Dios a través de una palabra? ¿A través de esta señal? Entonces, para el progreso del Evangelio de Cristo sucedieron estas cosas. Entonces, tenemos que ser dichosos de saber que para mí y para usted el vivir es Cristo y el morir nos es ganancia. Por eso siempre digo, para mí vivir es Cristo, porque vivir en la presencia de Dios es muy hermoso. Entonces, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta hermosa carta, cuando dice que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien por el progreso del Evangelio. Entonces ahí él dijo una palabra muy hermosa: de tal manera que mis prisiones, o sea, cuando estuve en la cárcel, hermano, se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y los demás. Queriendo decir, cuando estuve en la cárcel por causa del Evangelio, muchos se dieron cuenta que Cristo no había muerto, que Cristo estaba vivo, y ellos llevaban la salvación en las cárceles a los que estaban presos. Entre ellos estaba Filemón. Cuando se levantó Filemón, aleluya, Onésimo, el empleado de Filemón, porque en las prisiones se hicieron patente todo el pretorio y todo lo demás. Se hizo ahí patente de que él no le tenía miedo ni a la cárcel ni a los grillos, no le tenía miedo a nada, porque él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Aleluya. Así que en esta tarde quiero animarte, tal como lo hizo Pablo. Quiero animarte en el Señor, animarte con las pruebas que hemos tenido. Posiblemente algunos han sufrido momentos de enfermedad, otros han tenido pérdidas de familiares, otros a lo mejor quedaron sin trabajo, otros no tenían ni siquiera para sacar el 10%. Más de alguno posiblemente está sufriendo esa penuria, pero te quiero animar, cobrando ánimo en el Señor. ¿Ah? ¿Y cómo te animo? Mirando a Cristo, mirándolo a nosotros, como dijo el apóstol Pablo. La mayoría de los hermanos, cuando cobrando ánimo,
en el Señor con mis prisiones, decía, se atrevían mucho a hablar de la palabra del Señor. En esta hora te animo que te levantes y que en la levantada tú puedas hablar de la maravillosa obra que Dios ha hecho con tu vida, la maravillosa obra que Dios ha hecho con tu familia, que Dios ha hecho con tu esposo o tu esposa, tus hijos. Habla, decláralo, dile gracias, Señor. O como dijo ahí el salmista, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, dice aleluya. Ahí el Salmo 117. Qué hermoso, hermano. Entonces, hay muchos en la vida que predican. Hay muchos que predican. Y cualquiera puede predicar. Porque el Evangelio no está puesto en cadena. Cualquiera puede predicar. Pero lo bonito es cuando tú predicas sin contiendas. Sin contiendas. Cuando usted y yo predicamos una palabra de fe, de aliento y de esperanza al necesitado. Pon atención. Hay gente, hoy por hoy, que predican por envidia. Otros quieren contender. Contienden con la palabra, contienden con las cosas que está haciendo la gente. ¿No te diste cuenta por las redes sociales estos días de Navidad? Cómo contendían con la palabra, con las cosas que hacía la gente. Si Dios no nos llamó a contender, no nos llamó a contender. La palabra del Señor nos llama a alentar al caído, fortalecer al débil, y la palabra pueda sanar al enfermo. Dijo el apóstol Pablo allá en el versículo 14 del capítulo 1 de Filipenses. Algunos a la verdad, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Y añade, y otros por contienda. Pero otros, y ahí entra usted, y ahí entro yo, y muchos, y otros de buena voluntad. Aleluya. ¿Sabe por qué de buena voluntad? Porque tenemos gratitud. Hay gratitud. ¿Usted tiene gratitud? ¿Usted tiene gratitud? Yo tengo mucha gratitud por lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, en medio de mi familia, en medio de mi vida. Entonces, por gratitud lo hacemos, porque estamos agradecidos de Dios. Y lo único que queremos es extender el Evangelio para todo el mundo, extender el Evangelio a todos, predicarle a los del norte, a los del sur, a los del este, a los del oeste, y predicarle y hablarle las grandes maravillas de nuestro Dios. Aleluya. Lo hacemos nosotros de buena voluntad. ¿No es cierto? Pero que no sea como algunos, como dijo el apóstol Pablo, que lo hacían por envidia o por contienda. Ahí en el verso 16, ¿qué dice? Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, dice ahí en el verso 18, los otros, el verso 17, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué quiso decir con esto? Porque hoy en día cuando a un pastor le pasa algo, todos lo chaquetean. Todos lo chaquetean. Y me imagino al apóstol Pedro, por contender, le decían, ¿a dónde está tu Dios que te tiene en la cárcel? Pero Pablo entendía que tenía que llegar a prisiones para poder extender el Evangelio. Usted a lo mejor no está en prisión, o alguno está en prisión, extienda el Evangelio. Y si no está en prisión, a lo mejor está prisionado de problemas, está aprisionado de dolores, está aprisionado de alguna enfermedad. Es para que predique el Evangelio. En medio del dolor, saque fuerzas y dígale, Señor, contigo hasta la muerte, Señor. Hasta la muerte.
Bueno, Pablo sigue escribiéndola ahí, sigue hablando, sigue extendiendo la carta de Filipenses. Y les dice, ¿qué pues? En el verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y esto me gozo, dice él, y me gozaré aún, porque sé que por su oración, por mi oración, la suministración del Espíritu Santo, esto resultará para que usted sea libre como Pablo fue libre. Aleluya. Esta tarde, esta palabra es para ti, que es cuando estamos a 7 de enero del 2021, todavía hay eslabones que te tienen atado de pie y mano. Pero esta noche, que todo esto resulte, escúchalo, que resulte esta oración y la suministración del Espíritu Santo, te resulte en liberación. Seas libre esta tarde. Aleluya. Seas libre. Qué hermoso, mira, pon atención. Es tan hermoso predicar la palabra del Señor y poder decir como Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Te das cuenta? Para mí, dijo Él, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿No? Ahí en el versículo 21 del texto que hemos leído. ¿No? Pero pon atención. Quiero decirte que el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, cuando estaba escribiendo estas cartas, decía conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, dijo él, añade, antes bien, con toda confianza, dijo, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, aquí, en medio de la cárcel, en medio de estos hierros, en medio de todos estos presos, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, queriendo decir, o estoy vivo, o estoy muerto, daré testimonio que Cristo está en mi corazón, estuvo en mi corazón y estará en mi corazón. Aleluya. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Aleluya. Puedes tomar esa decisión. Usted puede decirle, Señor, yo quiero vivir para usted, Señor. Mira, es tan lindo fusionarse con Cristo. Es tan hermoso vivir en la presencia del Señor. La gente cree que los evangélicos somos aburridos. Vivir en la palabra es algo tan hermoso. La apreciamos, la vivimos, la ponemos por obra. Es tan hermoso. Y yo quisiera que usted recibiera esta palabra, recibiera este consejo, que aprenda usted a vivir en Cristo. ¿Cómo vive en Cristo? Fusionándose con Él, entregándose de lleno para Él. ¿Por qué decimos? Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia? Porque digo yo, esto es cosa mía. San Domingo capítulo 1 versículo 1, es mío nomás. ¿No? Cuando Él dijo, para mí el vivir es Cristo, digo yo, a lo mejor el diablo le dijo, y si te morí, y si me muero, me es ganancia, pues dijo. Entonces convirtió una derrota, la convirtió en victoria. Una derrota la convirtió en victoria. El diablo muchas veces ha puesto en tu corazón que tú no sirves para nada. ¿Ah? El diablo siempre ha puesto en tu corazón que usted nunca va a cambiar. Dile, diablo mentiroso, desde hoy día 7 de enero, jueves, voy a tomar este número 7 como número del Señor y voy a vivir para Cristo. Declaro esta tarde y dile, para mí, diablo mentiroso, desde hoy día, para mí será vivir en Cristo. Y si me muero,
me va a hacer ganancia también. Aleluya. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por ti. Oremos. Oremos para que llevemos un programa donde usted pueda declarar al Señor, vivir para Él. Repita conmigo. No lo dude. No dude. Repita conmigo. Amado y buen Dios eterno. Amado y buen Dios eterno. Quiero darte gracias en esta tarde. Quiero darle gracias en esta tarde Por tu maravillosa palabra. por su maravillosa palabra. Que me ha mostrado, Señor, mi espejo sobre mi vida. Que me ha mostrado, Señor, mi espejo sobre mi vida. Y me he visto en el espejo Y me he visto en el espejo que realmente no estoy viviendo para ti. que realmente no estoy viviendo para ti. Pero hoy día tomo una decisión. Pero hoy tomo una decisión. Hoy día 7, Hoy día 7, como número suyo, como número suyo, tomo la decisión tomo la de decisión vivir para Cristo. de vivir para Cristo. Y como hoy día voy a vivir para Cristo, Y como hoy día voy a vivir para Cristo, voy a vivir de bendición en bendición. voy a vivir de bendición en bendición. Lleven esa bendición Y lleve esa bendición sobre mis hijos, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi matrimonio, sobre mi trabajo, sobre mi trabajo, sobre mi negocio, sobre mi negocio, sobre mi empresa sobre mi empresa y aún sobre mis finanzas, Señor. y aún sobre mis En finanzas. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Oremos. Amado Dios del cielo, quiero darte gracias en esta tarde por la reflexión de tu palabra, por el consejo maravilloso de Él, y que podamos no tan solo de labios decir, para mí el vivir es Cristo, sino que decirlo con todo nuestro corazón. Para mí el vivir es Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Let our voices start to ring. Let us feel your presence. Let the sound of praises fill the air. Let us sing the song of Jesus. Queremos darle gracias en esta tarde a todos ustedes los que han estado a través de la señal del YouTube y de Facebook, y decirle que la palabra del Señor anide en cada corazón. Recuerde, ame a su hermano con todas sus virtudes y ame a su hermano con todos sus defectos, porque así Dios le ama a usted. Dios le bendiga. Sometimes gently singing